Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de ni un proyecto esto, ¿eh? Es una especie de idea pensada por mí después de 3 años trabajando esto del neogótico mexicano. En México hay neogótico, de hecho en México hay gótico y hay hasta novogótico, ¿eh? Porque hay edificios, ya lo verán aquí, edificios acabados en el año bueno, ni acabados, es decir, es una cosa un poco extraña. Y es una especie de propuesta de qué podríamos hacer en cuanto a este tipo de edificios que se ven aquí. Estas catedrales, enormes catedrales, que sí, las más relevantes, digamos, que se concentran en el occidente del país. Y sobre estas hay otros edificios religiosos más humildes, más sencillos, parroquias, incluso elementos internos que forman parte de este conjunto de estilos, de este estilo neogótico o de este conjunto de historicismos y eclecticismos que surgen a caballo del siglo XIX con el siglo XX, poco conocidos, bastante denostados y no demasiado considerados. Si me pasas la siguiente. Bueno, hay que poner un poco un antecedente, en dónde enmarcamos estos templos, estos edificios. En realidad han quedado en muchos casos como relictos de un pasado reciente y son inconclusos debido sobre todo a causas políticas y a causas económicas. Más económicas que políticas. Uno puede decir fácilmente, pues bueno, este templo es el Santísimo Sacramento, el templo expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara, templo expiatorio para todos los de Guadalajara. Este se acabó en 1972, pero empezó a construirse casi un poquito antes del inicio del siglo XX. El templo se construye, ya un poco la historia es importante conocerla, se construye como una especie de oxo católico. Les explico esto del oxo católico porque es 24 horas al día, 7 días a la semana, hay que tener la imagen de Cristo abierta para los protestantes instalados en Guadalajara. Va y viene el micrófono, espero que me oigan todos. El asunto es que este edificio tan grande, con esta cierta tendencia italianizante, que ven aquí esos mosaicos, ese reloj, que vienen de muchos lugares distintos del mundo, para cuando se acaba en el 72, lleva un largo proceso de construcción. Y entre medio que hemos tenido la revolución, hemos tenido la guerra cristera, y son momentos donde es difícil que la Iglesia Católica pueda hacer obra. Pero incluso saben lo que cuestan las obras. Aquí el dinero a implementar pues lleva a que eso también se ralentice. Primera causa. Segunda causa, la arquitectura religiosa en México, cuando surgen estos historicismos, deviene de una conflictiva restauración a la cual se somete a la Iglesia Católica en todo el siglo XIX, especialmente en la parte central. Hemos tenido las guerras de reforma, hemos tenido toda una serie de luchas liberales y conservadores donde la Iglesia tiene un papel muy importante. La Iglesia no es querida por Juárez, por ejemplo, tampoco por Lerdo, y por tanto la Iglesia con Don Porfirio va a encontrar un momento de paz, una especie de la Pax Porfiriana, algo así. Déjenme hacer, ustedes no se metan en ciertos temas, yo les dejo hacer y todos estaremos bien, ¿no? Algo así, es una cosa parecida. Y es una arquitectura que luego tendrá que soportar, después de la guerra cristera, y de lo que supone la guerra cristera, va a tener que superar de alguna manera una especie de estado de, ¿cómo les diría? Un estado que tengo que estar haciendo, pero no puedo mostrarme demasiado. Los gobiernos, México es un país que se declara laico y, por tanto, no puedo entrometer demasiado en las actividades, ¿no? Y están en este estado hasta que hay un cambio constitucional en el 92. Bueno, el hecho de la inconclusividad y todas estas cuestiones de la magnificencia es algo que queda impreso en los paisajes de las ciudades. Estos enormes edificios son hitos en las ciudades donde están. Bueno, pasas la siguiente. Bueno, para cuantificar un poco
historicismos arquitectónicos hay en México en un trabajo, es solo aproximativo esto solo es aproximativo, en un trabajo que se hace en 2004, donde aquí el arquitecto Utrilla lo que hace es ir a la Academia de San Carlos y revisar todos los planos de templos religiosos, edificios religiosos que hay en el siglo XIX, en el archivo, y a partir de ese conteo son solo planos, muchos de esos proyectos jamás se llegan a hacer, incluso hace este porcentaje. Gana el neoclásico, como ya podemos esperar, estilo poco estudiado todavía, 73%. Tenemos otros, y aquí estarían los otros neobarrocos, neobizantinos, neoeclécticos, pastiches diversos, y tendríamos el 13% neorrománico, fruto en muchos casos de órdenes religiosas específicas, viene a la memoria la orden de los salesianos, por ejemplo, y el neogótico un solo 5%. Bueno, tenemos este panorama. En la realidad es un poco parecido, la realidad tangible es un poco parecido en lo que encontramos. ¿Me pasas la siguiente? Gracias. ¿Dónde los encontramos? Bueno, encontramos básicamente de manera pues clara y recientemente estudiada en la Ciudad de México. Tenemos algunos ejemplos de estilos neogóticos aplicados a templos religiosos, ya sea templos religiosos católicos como de otras órdenes, de otros cultos, pentecostelistas, protestantes, etcétera, etcétera. Donde encontramos también en el centro occidente, que es lo que voy a tratar yo y donde ubicaríamos esa ruta, ahora verán algunos ejemplos, y encontramos ejemplos puntuales por casi todo el país. En el norte encontramos ejemplos en Saltillo, en Lerdo, en Monterrey, encontramos ejemplos en el Golfo, en Puebla, en Jalapa, en Veracruz, tenemos ejemplos. Incluso en el sudeste, esta es es una iglesia muy pequeñita, muy desgraciada ciertamente porque es la tercera vez que es reconstruida, que es la Conchita en Villahermosa. Es una iglesia destruida por todos los embates de Garrido Canaval, de su anticatolicismo terrible durante los años 30. Pasa a la siguiente. ¿De qué forma lo podemos distribuir? ¿O qué elementos contienen elementos neogóticos, valga la redundancia? Pues en primer lugar los templos parroquiales. Está en un momento la iglesia en años de renovación debido a esa pax porfiriana, por tanto muchas cosas han quedado abandonadas, están decadentes, se están deteriorando y la iglesia aprovecha para restaurar muchas cosas, así que restaura básicamente fachadas y torres exteriormente y algunas veces gasta más dinero y construye templos enteros. Luego tenemos pues lo que más habitual en México, anexos de edificios, capillas, torres, cipreses, altares, todo este tipo, hay muchísimo de esto y son de ese mismo momento. Es la excusa, cualquier acto es una excusa para renovar la iglesia interiormente. Cambiar el púlpito, poner una capilla con una serie de decoración neogótica, dedicar a unas nuevas advocaciones que hay que generar una nueva capilla, etcétera, etcétera. Los encontramos en arquitectura funeraria, por supuesto, panteones y capillas, y en un asunto excepcional, aquí sobre todo en el centro occidente de México, que es los grandes templos. Grandes templos que, adelanto, nos vamos a encontrar también en algunos otros lugares de Latinoamérica. Me viene a la memoria la Catedral de La Plata, Luján, en Argentina, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Quito, una enorme estructura gótica. Encontramos elementos grandilocuentes. Pasas la siguiente. El mapa, ya centrándonos en el occidente de México, en estos estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, incluso hasta Aguascalientes, este es el mapa que podríamos hacer o tenemos de edificios donde hay pues estas categorías que les he puesto anteriormente. Edificios con arquitectura, edificios con elementos, arquitectura concluidos a lo largo del siglo XX y los no concluidos, los amarillos. Hay bastantes amarillos debido a su tamaño enorme. A su enorme tamaño. De este mapa, lo que podemos ver es que hay unas concentraciones de lugares donde pudiéramos empezar a articular una posible ruta, simplemente. Si clicas, pasas a la siguiente, aquí se va a ver un poco mejor. ¿Dónde se concentran estos lugares? Básicamente la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Zamora y un eje que yo lo limitaría en estos momentos, simplemente lo dejaría plantado en León, la ciudad de León, y quizás pudiéndonos acercar
pues a San Miguel de Allende y a un ejemplo de una pequeña hacienda, pero muy interesante, que es Jalpa de Cánovas. Entre medio tenemos algunos elementos, quizás el más destacado sería el de Arandas, que ahora les voy a mostrar. Todo lo demás son pequeños ejemplos que quizás no meritarían pensar una ruta para ellos. Son demasiado dispersos en distintos lugares. Pasas la siguiente, por favor. Así en un croquis, ¿qué elementos consideramos? Pues bueno, estos nombres que tienen aquí, como centrales, tenemos el Templo del Santísimo Sacramento, el Templo Expiatorio en Guadalajara, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Padre Galván también en Guadalajara, ciertamente bastante cercanos en la trama urbana. Tendríamos, por otro lado, en la zona de Zamora, en Michoacán, el Santuario Guadalupano, y tendríamos el otro eje, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, también es expiatorio, en León, en Guanajuato. Entre medio tendríamos estas posibilidades de estos elementos que a mi modo de ver son muy destacados, San José en Arandas, el Templo de Misericordia en Jalpa y la muy conocida, sobradamente conocida por todos los estudiantes de arquitectura y los arquitectos, que es esa fachada de esa torre gótica de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende. Bueno, para que vean los ejemplos y de qué estoy hablando, ¿no? Esto podía ser tranquilamente en cualquier lugar de Europa, podía estar Burgos, podía ser cualquier ciudad francesa, pero está en México. Aquí tienen, en este lado de aquí, este es el templo, es el santuario guadalupano en Zamora. Vayan viendo el tamaño de los edificios que estamos manejando, las características, la decoración gotizante, que en realidad, debido a las técnicas, pues es en bastante escénica, bastante de cartón piedra. Es decir, aquí no hay arbotantes que sirven para nada, no hay pináculos que sirven para nada. Es falso. En el otro lado tenemos un ejemplo magnífico, que es San José, actualmente parroquia de San José Obrero en Arandas, en los Altos de Jalisco. Es Chartres en México. Chartres en México. Díaz Morales, Ignacio Díaz Morales, arquitecto jalisciense, obsesionado por el gótico, era un amante de este edificio y lo copió en los Altos de Jalisco. Como en los años 50 era muy difícil ir de Guadalajara a Arandas, le costaba bastantes horas y no quería ir, pues diseñó y les obligó a construir algo que les pareció a los feligreses muy interesante, ¿no? Y luego vino un ingeniero y como no le gustaba lo cambió un poco, pero es Chartres en realidad. Bueno, el siguiente, me pasas para los ejemplos, dos ejemplos más. El de arriba, aquel de allí arriba, es el Templo Expiatorio de Guadalajara, un templo también iniciado, como les decía, para rebatir la presencia de los protestantes en la ciudad de Guadalajara, pero además con una larga trayectoria arquitectónica encabezada sobre todo por ese arquitecto jalisciense muy destacado que es Díaz Morales. Es obra de Díaz Morales. Díaz Morales no solo hace el templo, sino que hace la integración dentro de la ciudad con la plaza atrio, que es una de las cosas características de estos templos. Todos tienen plaza atrio. Si le preguntamos al párroco o de la diócesis, te va a decir es el atrio. Si le preguntamos al ayuntamiento, es la plaza. Y la integra, en este caso, la integra con un parking subterráneo, en el caso de Guadalajara. En este caso, es de reciente finalización este templo, es un ejemplo bastante interesante, que es el Sagrado Corazón de Jesús en León, también integrado en una plaza pública, una plaza usada por el poder político para, de alguna manera, utilizar el símbolo religioso para emanar un cierto simbolismo dentro de la ciudad de León. Todos estos lugares que les estoy mostrando, para los que no mexicanos, hay que explicar que son los lugares donde hay una alta concentración de fieles católicos. Son las más altas concentraciones de fieles católicos de México. 97%, 96%. Eso es muy alto el porcentaje. Y tienen una historia muy ligada a presencia de iglesia ultramontana, es decir, la iglesia más conservadora que existe, ¿no? En este sentido. Además de creación de diócesis nuevas. La diócesis de León es relativamente nueva, la diócesis de Zamora es relativamente nueva y además en un momento inicial renegó de la Santa Sede incluso, ¿no? Es decir, no en el sentido político de lo que pretendía la Santa Sede. Pasas la siguiente, por favor. Bueno, hay tres elementos que ayudarían de alguna manera a poder plantear algo con estos edificios, porque en realidad son magníficos y en realidad hoy en día su valoración turística es escasa o su valoración patrimonial es escasa
porque básicamente pende de ellos todavía un gran peso de lo religioso, de la acción religiosa y del uso religioso. La primera es las advocaciones y su relación con el templo. La segunda, el carácter monumental, y la tercera, el carácter inconcluso de estos edificios. Simplemente en la fotografía, el peso de la advocación del Sagrado Corazón, en este caso, se refleja en la arquitectura interna y externa. Fíjense, es un vía crucis alrededor de la parte principal del edificio, de la fachada principal, que se utiliza. Esto se utiliza. El vía crucis se sigue haciendo de esta forma. Es decir, hay una vinculación muy clara con este sentimiento católico muy profundo y muy arraigado. En cuanto a las advocaciones, pasa la siguiente, simplemente hay que decir varias cosas. En estos momentos la Iglesia a nivel global, a nivel del orbe católico, está generando nuevas advocaciones. Han surgido nuevos problemas, ha vivido todas esas amenazas que les ha provocado los liberalismos, sobre todo en muchos lugares del mundo, desde España, Francia, hasta Latinoamérica, y por tanto necesita no solo una reafirmación, sino una consolidación a través de nuevas necesidades que surgen. Así aparecen pues, unas advocaciones, por ejemplo, que ya venían de la época del siglo XVII, poco elaboradas, poco estructuradas, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús. Es el corazón de Jesús. ¿Quién te da amor? Si Jesús da amor, lo da desde qué elemento, el corazón. Y por tanto, hay que generar el símbolo y especificarlo en un templo, además. Tenemos todo un sentimiento que se difunde por todo el orbe católico de arrepentimiento y expiación de todos los males acontecidos en el mundo a nivel político, la aparición incluso de los socialismos, del obrerismo, del anarquismo, de esos movimientos, y todas esas acciones contra la Iglesia ameritan que los católicos del mundo promuevan e inciten a la expiación de los pecados. Y en este sentido se va a expiar muchas cosas, ciudades enteras. El caso más espectacular, a mi modo de ver, es el caso de Ecuador. En un momento determinado, Ecuador es mandado por un general ultracatólico y decide declarar al Estado ecuatoriano protegido por el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque debe expiar las culpas y sobre ese manto podrá construir el nuevo Ecuador. Por ejemplo, los templos se convierten literalmente en receptáculos del cuerpo de Cristo en muchos casos, en receptáculos de algunas advocaciones como la Sagrada Familia o aquellos símbolos que la Iglesia ha tomado como nuevos, entre otros, por ejemplo, el Padre, pero el Padre para lo mundano, San José. También tenemos el caso de la Inmaculada Concepción, otro culto que toma muchos vuelos en ese momento. A eso hemos de tomar también el estilo neogótico, el estilo gótico, que de alguna manera nos retoma a la armonía numeral, a la idea de la Jerusalén celeste, y reproduce un paisaje sagrado muy importante porque se deja ver en las ciudades donde se construyen estos edificios. Pasas la siguiente, por favor, para ir un poco más rápido. Aquí tienen un detalle donde hay un motivo de advocación para construir el templo y al otro lado está el motivo de construcción. Lo que les decía, ¿no? San José Obrero, la advocación de San José, que es nombrado patrono de la Iglesia, uno de los patronos de la Iglesia, de la familia católica, y un obispo de Guadalajara, Pedro Loza Pardave, es un josefino convencidísimo y incita al párroco de Arandas a que si haces un nuevo templo, dedícalo a San José. Pero por otro lado, hay una necesidad obvia. La ciudad de Arandas está creciendo a cuenta del negocio, sobre todo el negocio de trajineros que mueven esa ciudad, y por tanto está en el incipiente negocio del tequila y ha crecido en población y necesita una iglesia con capacidad, iglesias con capacidad. Y aquí podemos encontrar otros casos, ¿no? El de Zamora, en el caso de Zamora, lo que pretende la diócesis de Zamora, que es una de las más ultras del país, ultramontanas del país, es crear la ciudad levítica, un símil de la ciudad de Dios en el Bajío zamorano. En esa cosa onírica hay una realidad. La iglesia, la diócesis también aprovecha la construcción de esa catedral, de ese santuario guadalupano, para activar el crecimiento de la pequeña ciudad de Zamora, que no va a prosperar. Pero es un intento urbano que hay detrás. Pasas la siguiente, por favor, para esto. Los dos detalles que podríamos, llaman la atención, ameritan una visita, magnifican estos edificios, que es por un lado la monumentalidad y por otro el hecho de ser inconcluso.
Si pasas la siguiente, algunos detalles para que se vean. Fíjense simplemente pues los periodos, para hablar de esto de la inconclusividad. Por un lado, el inicio de las obras, en la primera columna, y luego las paradas de obra, debido, sobre todo, a la guerra cristera, pero luego por otros motivos, sobre todo económicos. El caso de Zamora estuvo parado hasta 1914, de 1914 a 1988, y no se toman las obras hasta ese momento, ¿no? Bueno, ahí están. Y a la columna última, concluido 2010, concluido en 1962, pero hay inconclusos. Hay templos inconclusos. ¿Y por qué son inconclusos? Porque el casto, aunque la técnica se va introduciendo en estos edificios, aparecen ingenieros, por ejemplo, que introducen las cuestiones de carga, las cuestiones estructurales, y que hacen más fácil esta construcción, al igual que los conocimientos nuevos de los arquitectos, pero el costo es muy notable y requieren de grupos de feligreses que apoyan en la construcción de estos edificios para acabarlos. La siguiente lámina, por favor. Aquí se ve de qué tamaños estamos hablando, de qué proporciones y tamaños estamos hablando para ver por qué esta cuestión de estar inconcluso y ese tamaño monumental. 5.400 metros cuadrados, 3.600 metros cuadrados, cimborrios de 64 metros, unas torres salvajes en Zamora de 108 metros de altura, es decir, es lo que se quiere, lo que se persigue es que se vea, que sea monumental, que sea algo inherente al paisaje, que tú vayas a Zamora y esto te cale en tu visión de la ciudad de Zamora. Por tanto, vamos a ver todas estas cosas, tamaños muy notables. ¿Por qué? Por algo que Norbert Schulz ya dijo. Si me pasa la siguiente, por favor, y ya clica, por favor. Exactamente. Aquí responde: la monumentalidad implica que se espera algo más que satisfacción funcional de los edificios, se busca un significado. En el caso que nos ocupa, las dimensiones son el reflejo más fehaciente de ese simbolismo que se quería para el templo en el momento de su gestación. Lo curioso del asunto es que están inconclusas todavía, se han acabado recientemente, pero el simbolismo creado se empieza en el origen de esta construcción. Podríamos haberlo cambiado o variado o haber remitido la obra ante los castos. La monumentalidad es pues un elemento inherente de la conversión del edificio en un signo, el cuerpo de Cristo, en muchos de los casos, el receptáculo de la familia cristiana, básicamente, en el caso de aquí mexicano es esto, y además la propia estructura, más si es gótica, ha potenciado además ese simbolismo, la idea de lo que supone entrar en un edificio gótico, elevarse, la luz, el sonido, todas estas cuestiones que el gótico juega y que el neogótico también retoma. Bueno, de igual forma, la demora y la larga duración de su construcción devienen elementos susceptibles de conferir significados. Baste recordar el simbolismo de la piedra sobre la que se ha de construir la comunidad cristiana, piedra a piedra. Si tú estás 100 años para construir un templo, es piedra a piedra durante 100 años en la mirada del paisaje de los ciudadanos de esas ciudades o de los que visitan esas ciudades. El templo es la combinación con el sustento y apoyo, además, como es piedra a piedra, gota a gota, miguita a miguita, también simboliza la feligresía y la comunidad que construye esa a base de donaciones, a base de dádivas, a base de aportaciones, estos templos. Algunos de esos templos están construidos a base de dádivas. El de Zamora es las varillas, el ladrillo, la piedra, todo, absolutamente todo está dado. No hay pagado directamente nada en ninguna constructora. Pasas la siguiente y para acabar ya finalmente, una vista de Arandas. Si ustedes van a Arandas, es una población bastante interesante en los Altos de Jalisco, que son bastante, yo diría, muy bonitos. Aparte de comprarse su sombrero de charro, o aparte de comprarse el sombrero ranchero, también, o tequila, vean, se ve esta imagen de San José, se ve en todos los lugares por donde es de Arandas. Para acabar, creo que hay una más. Para acabar, simplemente, pues muchas gracias por la atención y no sé si la ruta simplemente son unos apuntes para una posible construcción de una ruta en base a estos elementos que forman parte de esta arquitectura que, insisto, es poco conocida y bastante denostada. En todo caso, muchas gracias.